Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Señor, te pedimos en este día sagrado que has vuelto a regalarnos, que abras nuestros corazones para bendecirnos aquí, en esta reunión preciosa que nos das. Ayúdanos a dar y a recibir, Señor, de tu Evangelio, a que todo sea para edificación de esta tu Iglesia, que el cuerpo de Cristo, Señor, sea digno. Padre Santo, perdona nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que de todo corazón podamos contribuir a esta escuela sabática, que seas tú y tu Espíritu el que aquí se manifieste. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la escuela sabática de esta semana ha ido alrededor de del concepto del dominio. Se titula La restauración del dominio. El versículo para memorizar dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya de entrada en el texto bíblico vemos que hay diferentes niveles, ¿de acuerdo? Siempre está el concepto, cuando estudiamos biología, ¿no?, en el colegio, que nos enseñan, ¿no?, que básicamente somos otro tipo de animal, que evolucionó diferente, ¿no? Eso es totalmente distinto, totalmente contrario, totalmente blasfemo, diría yo, ¿no? Porque estamos hablando de que el Señor nos crea a su imagen y nos pone como señores y, digamos, gestores de lo que ha creado, ¿vale? Por lo tanto, hay una inteligencia, hay unos dones, hay una relación con el Señor. No tiene nada que ver con los animales, es totalmente diferente. Que la naturaleza está puesta para enseñarnos, para aprender, como hacía Adán, que recibía las lecciones directamente de la naturaleza. El Señor les enseñaba a través de la naturaleza. Eso es diferente. Pero fijaros cómo la naturaleza será ¿para qué? Para nuestro bien también. Para que sea un bien para nosotros también. O sea, hay todo como generarnos un espacio alrededor nuestro para que sea de bendición para nosotros, ¿no? O sea, que ahí hay un punto en el cual nos toca hacer un trabajo, ¿no? Es sobre lo que esta lección está tratando. Vamos a leer una cita. Aquí nos la da, sesgada, va poniendo puntitos suspensivos. Es la de, aquí dice, debe ser testimonios selectos, pero yo la he sacado de Patriarcas y Profetas. La voy a leer entera, más extensa, porque creo que queda mejor expuesto el concepto. Dice: no solo el ser humano, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno. O sea, el pecado evidentemente abarca no solo al hombre, sino a toda la creación. Por eso dice que la creación gime a una. Es toda la creación. Y había de ser restaurada mediante el plan de redención. El ser creado, Adán, recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, segunda de Pedro 2:19. O sea que cuando nosotros luchamos para que Satanás, para que las tentaciones, pues no ejerzan poder sobre nosotros. Lo hacemos en Cristo Jesús. En el momento que esa tentación nos gana, ¿de quién nos hacemos esclavos? El que vence te domina. Por eso nos dice la palabra de Dios, ¿no?, que el que persevera hasta el fin ese será salvo. Que si rechazas a Satanás, al final él se aleja. Porque tú no quieres ser su esclavo. Quieres ser sirviente del Señor, que es diferente. Es voluntario. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán.
Fijaros cómo está comparando, ¿eh? Realmente había una responsabilidad de Adán, no solo con él mismo ni con su mujer, sino con toda la creación. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solamente redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. O sea que volveremos ¿a qué? A ese punto. ¿Eh? Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Todo. El profeta dijo, y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, tú recobrarás el señorío de antaño. Miqueas 4:8. Y el apóstol Pablo dirige nuestras miradas hacia la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:14. Dios creó la tierra para que fuera la morada de seres santos y felices. Elena White en algunas otras citas nos dice que todo es nuestro. Todo es nuestro. Y la verdad es que te quedas, yo me quedé así, ¿no? Me quedé tocado. Es que es verdad. Todo es nuestro en Cristo. Pero dice que no nos lo da todo de golpe porque no podemos gestionarlo. No podemos, porque somos imperfectos, no podemos con todo. Y nos lo va dando a cuentagotas. Nos lo va dosificando. ¿En función de qué? En función de nuestro camino, en función de cómo nuestra fe va aumentando, en función de cómo nos comunicamos con el Señor, entonces va derramando. Pero todo es nuestro en Él. Somos coherederos con Cristo de todo. Eso es muy, muy interesante también, ese concepto, ¿no? Cuando Él muere, nos muere para ponernos a su semejanza. Hermanos con Él para heredarlo todo. Y en cuanto dudamos de algo, si recordamos esto, yo creo que nos tiene que hacer resurgir, ¿no? El Señor que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Isaías 45:18. No la creó porque sí. Para que fuera habitada la creó. O sea, que todo se mueve alrededor ¿de quién? Del hombre. Es curioso, ¿verdad? Él lo hace para que estemos en una situación de buena disposición y de aprender de lo que nos rodea para algo. Ese propósito será cumplido. Cuando sea renovada mediante el poder de Dios y libertada del pecado y del dolor, entonces se convertirá en la morada eterna de los redimidos. Entonces. No ahora. Hay veces que la lección nos da una ambigüedad al respecto. La que hemos esta semana, no sé si lo habéis notado vosotros, pero a lo mejor soy yo. Pero hay que dejar claro que eso, en ese momento es cuando realmente dominaremos sobre la tierra, ¿no? La tierra será renovada de nuevo, será recreada de nuevo por el Señor. Después del milenio. Ahí sí que todo será rehecho. Y seremos coherederos, coheredaremos esa tierra. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos lo servirán. Salmos 37:29. Me quería quedar con todo el concepto porque creo que... Dios ya no estará en Orión, entonces, estará aquí. Este será el centro del universo, entonces. No, es muy interesante, O sea, porque fíjate cómo... Entonces... Toda esta batalla, entonces aquí lo que intenta... Si vos digo a micromillo, porque luego la gente dice, es que no oigo... Luego la lección nos habla del papel de la Iglesia para recuperar este dominio. Y habla del concepto de... Hay un detalle
Hablábamos de que cuando el hombre peca, lo siente la naturaleza, ¿no? La tierra, los animales, el clima, todo. Es decir, que eso demuestra que el hombre no es uno más de la creación, es algo especial, algo que, como tú decías, estaba por encima de lo demás, como mayordomo, dice la escuela sabática, ¿no? Como administrador. Por eso cambia. Si hubiese pecado un animal, pues esto probablemente no habría sucedido, ese cambio en la creación. Pero al pecar el hombre, que era el administrador, el regente, pues se ocasiona. Aparte que, recordemos una cosa, el diablo tiene poder sobre la naturaleza. Y él también ocasiona, y lo dice Ellen White, tormentas, cataclismos, y etcétera. Es decir, que algo también haría el diablo en ese momento, ¿no? Hemos leído, ¿no? Por eso pasa a ser el regente. Claro, toma el dominio, por lo tanto, tenemos que comprender esto, que si toma el dominio, no todo lo que sucede es natural, entre comillas. ¿Ya está? La lección del domingo nos dice, creados para dominar, y nos recuerda ese momento, ¿no? Y nos hace en contraposición pues, con el Big Bang y toda la teoría evolutiva. Pero nos hace una pregunta al final de la lección, que dice, ¿cuál dices como cristiano que es el propósito de tu vida? ¿Qué contestarías y por qué? Y un poco antes, en el último párrafo, dice, según el libro de Génesis, además de, tal vez, otras razones, que a eso lo hablaremos ahora, porque no sé si es que el que lo ha escrito no lo sabe, o es que no lo obvia. Dios creó a Adán y Eva para que tuviesen dominio sobre la tierra. ¿Esa es la única razón por la que Dios crea a Adán y Eva? Tal vez, entre otras razones. Para que la tierra fuera habitada, ¿Por qué Dios crea al hombre? para que estuvieran los ángeles caídos, ¿no? ¿Eso no es una razón de vida? ¿Eso no te da razón de vida? Que el Señor cree a seres para repoblar el cielo. ¿Cuál es tu motivo de vida? ¿Por qué estás vivo? ¿Cuál es nuestro sentido en la vida? Repoblar el cielo. ¿Se te ocurre otro motivo mejor para vivir? ¿Para ser creado? Quizá por eso Satanás también... Coge el micro. Bueno, coge el de atrás mejor. Espera. Estoy descentrado, me parece. Por eso quizás Satanás también presta No, espera. No me ha puesto así, una atención especial en hacer caer al ser humano. Porque sabe que es el que le va a reemplazar. Por eso nos tiene tanta rabia, por eso nos quiere destruir. De hecho, Y por eso, de hecho, su misión es destruirnos. Pero bueno, nosotros por la gracia de Dios, pues... Y por la fe en Cristo seremos salvos, pero muchos llegarán con vida antes de llegarán con vida a la segunda venida de Jesús, los 144.000. Pero por eso también el diablo se ha establecido aquí, para no perder tiempo en hacernos la vida imposible, ¿no? No, y se ha establecido aquí porque le dejamos establecerse aquí. Que eso es otra de las Sí, cosas. bueno, le dejamos porque también prestó una atención quizá especial a la raza humana, porque en otros mundos sí que podría haber llevado al engaño, pero yo creo que ya estaba dentro del plan de Dios el que fuéramos nosotros quien precisamente cayéramos también. Porque de hecho el punto de inocencia que hablábamos el otro día, yo es que lo veo como que si todos eran inocentes, ¿por qué cayó la raza humana? Era porque... De hecho, era la más nueva, era el bebé. Eran los creados en ese momento para esa situación. Y para que el demonio se diera cuenta de que esa raza sería la que lo reemplazaría en el cielo. El Señor no crea al hombre Aparte que luego los números de la Biblia hablan. Y cuando se cumpla
que el mensaje llegue a todo ser de la tierra y ya, digamos, se acabe la gracia, también se equilibrarán los números de ángeles caídos con el de seres humanos salvos. Sí, 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 eso es lo que estamos comentando, pero quiero decir que el hombre no creó, o sea, Dios no creó al hombre para que pecara. No para que pecara, Pero él sabía. no para que pecara, Una cosa es que lo supiera, otra pero cosa sí es que... para que fuéramos testimonios de lo que está sucediendo o de lo que ha sucedido a lo largo de estos 6.000 años. Además, el Señor sigue creando. O sea, Claro, no somos los últimos. O sea que, Claro. por alguna razón, aquí se cayó. Pero claro, hay cosas que nosotros no podemos llegar a comprender del todo. Del todo, exacto. Entonces, lo que está claro Pero son te los genera hechos, ¿no? muchas dudas, muchas preguntas todo esto, porque... Eso es evidente, pero... El diablo tenía acceso al cielo hasta el momento que Cristo muere en la cruz. Porque recordemos el libro de Job. Dice, se acercaron los hijos de Dios y entre ellos el diablo. ¿No? ¿Y de dónde viene? Pero cuando Cristo muere en la cruz, Él queda relegado aquí. No puede salir de nuestro mundo ni de nuestra atmósfera. No puede salir de aquí. Por eso ya no puede ir a otro mundo a sembrar caos. El hombre cayó, sí, pero fue un error propio del mismo hombre. No tenía por qué. Según vimos, aguantó 33 años y medio sin pecar. ¿No? Pero en un desliz, al separarse, al estar solos, cayeron. No tenían por qué, pero cayeron. Igual que nosotros no tenemos por qué pecar, pero en cambio pecamos. Pues bueno, hay que hacer propósitos. Pero no era el plan de Dios que el hombre tenía que pecar, no. Lo que pasa es que Él todo lo sabe, pero a pesar de que sabía que el hombre pecaría, lo creó. Por amor a Él. Lo creó por amor a Él y para no, bueno... El libre albedrío. Exacto. Para darnos ese libre albedrío. Y aparte, bueno, lo que decíamos, para ocupar esos lugares que los ángeles caídos dejaron vacantes. Sí, sí. No, pero es una cosa tan importante que me extraña que la lección no lo muestra. Es realmente la base, es lo que te hace tirar. A ver, de hecho, el primer pecado en Adán y Eva entró como que ellos se pensaban que era mentira lo que Dios les había explicado por la inocencia, pero nosotros ya lo llevamos como un coágulo de nacimiento, que cuando lo detectamos, lo que tenemos que hacer es disolverlo y ir santificándonos, claro, porque los que lleguemos, no es lo mismo. Bueno, yo no me quiero incluir porque sería mucho ego, pero los que lleguen a los 144.000, ese coágulo de pecado ya lo habrán disuelto y llegarán limpios al 100%, ¿no? Pero claro, Adán y Eva ya estaban limpios al 100% en ese momento. Sí, sí. Lo que pasa es que no les había servido nada de testimonio para darse cuenta de que Satanás era así de malo, porque no habían visto nada con los ojos todavía. No, o sea, ellos eran inocentes y todo era como algo teórico lo que Dios le dijo, pero no lo había visto como nosotros mismos lo hemos visto con nuestros propios ojos. También eran inocentes, pero no cayeron. Exacto. Pero el árbol de la vida, yo quiero preguntarme una cosa, ¿el árbol de la vida estaba en otros mundos también, del fruto, o estaba solo aquí? Porque de hecho el pecado... ¿Sí? Todos fueron tentados y no cayeron. O sea, de otras formas, quizás, ¿no? No se sabe, ¿no? Yo supongo que debe ser lo mismo, es mi especulación personal, quizás. No recuerdo. Tengo la sensación de que todos sufrieron la misma tentación. Ya, pero si no sería ecuánime. Sí, pero los otros mundos ya estaban creados y ya habían visto lo que había pasado en el cielo. Aquí no. Ellos no sabemos el tiempo que llevaban creados, no sabemos muchas cosas. Es que todo esto puede decir mucho. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros queramos santificarnos, hay personas que no se ven las cosas. ¿Vale? Que no se ven su comportamiento, no saben discernir bien entre... quizá ya a un nivel sutil, o sea, está claro que el que ve que está matando, eso está mal. Pero que ahí fue un engaño muy sutil, que eso estaría bien hablarlo porque para santificar el pecado primero hay que reconocerlo y ver que uno lo tiene dentro. ¿Entiendes? Sí, claro. Por eso que es importante hablar de qué herramientas utilizó el demonio en su momento para que la gente sea consciente y realmente eso lo destruya de dentro.
Él utilizó la hipnosis, y la misma palabra de Dios La hipnosis, tergiversada. la belleza. O sea, la metodología es la misma ahora. Lo que pasa es que utiliza los sistemas adecuados para nuestra cultura. Cada cultura la suya. Pero es el mismo sistema igual. O sea, eso que hablamos el otro día, ¿no? Te llena los sentidos de una serie de atracciones, una serie de conceptos que tú crees que son buenos porque te los han enseñado así, y vas viviendo creyendo que eso es lo que debes hacer. Y cuando recibes la palabra y el Espíritu Santo te pega un toque, entonces es cuando despiertas y ves y dices, vaya, ¿qué he estado haciendo, verdad? Que es lo que le pasó luego a Adán. Adán luego, cuando dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Se da cuenta de todo lo que está pasando. Cuando empieza a caer las hojas de los árboles, que Adán se coge una depresión brutal, porque dice, esto es culpa mía. Y toda su vida, viendo a todas sus generaciones, él avisándolos a todos y ellos diciéndoles, pero si es por culpa tuya. Ya me dirás tú, la vida de Adán. Casi 1000 años así. Una tortura. Pero le tocó hacer lo mismo que nos toca hacer a nosotros. Arrepentirse. Y él conoció el plan también. Dios se lo mostró. El Señor Jesús se lo mostró. Por lo tanto, nosotros igual. Nos muestra el plan, pues tenemos que aceptar ese plan. Aceptar nuestra culpa, pero ponerla a los pies de la cruz también. Aceptar su perdón y seguir adelante. Es básicamente lo mismo. Ellos eran inocentes, eran puros, eran perfectos, y fíjate lo que pasó. Pues nosotros, que somos lo que somos, pues cómo debemos asirnos aún más del Señor. Nos toca aún más. De hecho, la disputa entre padres y hijos continúa siendo, porque en muchas de las familias, bueno, es que mira a mi madre cómo es y mira lo que me hace y no sé qué. Sí, claro. El hijo tampoco es perfecto, ¿no? Nadie. Pero por eso, a eso me refiero, que todo esto, volver atrás y analizar y todo, es lo que nos puede llevar a darnos cuenta y a cambiar todo esto. Claro, es que solo en el capítulo de Génesis ya tienes pues, mucho para reflexionar y ver que te sientes identificado con lo que ellos pasaron también. Y bueno, tienes que asumirlo y adaptarlo a tu vida. Todo lo que está escrito es para los fines de los tiempos, o sea que nos tenemos que aferrar a eso. Sobre eso quería hablar también, sobre el fin de los tiempos, porque vamos a ver en el día siguiente. Pero antes me gustaría, bueno, lo de coherederos ya lo he dicho, perdón que lo tenía apuntado aquí, ya hemos hablado, me he adelantado a mí mismo. Pero sí que el hecho de repoblar el cielo nos hace pues ponernos otra vez en esa posición de coherederos, ¿no? Como el Señor tiene vino a tener las dos condiciones, Dios y hombre, y se quedará con esa condición, transformado, pero con esa condición, durante toda la eternidad por nosotros, y para que tengamos la disposición como Él, herederos de todo, ¿no? O sea, es realmente un acto de amor que no se puede expresar con palabras. Por mucho que vayamos meditando, dices, ¿para ser qué? ¿Como Él? ¿Semejante a Él? ¿Yo? ¿Por qué? ¿No? Pues eso es bonito. Y luego habla del privilegio del dominio, habla del significado de la palabra dominio y habla de que tiene pues, dos connotaciones. Como todas las palabras, si os fijáis en hebreo, si las miráis en el diccionario veréis que tiene una connotación buena y luego tiene otra connotación pues, totalmente contraria, que le da el extremo más negativo a ese concepto general, ¿no? Aquí señorear, vamos a ver que podemos encontrar que quiere decir pisotear, subyugar, destrozar la tierra. Y en cambio otras que dicen estar al cargo, tomar. O sea, y estuve pensando el otro día, digo, entonces, si todas las palabras hebreas tienen esta doble disposición, querrá decir que nos está poniendo en situación de decir, hay una situación antes del pecado y otra situación después del pecado, en todas las palabras, en el lenguaje, y que se utiliza para una cosa y para otra la misma palabra. Es muy interesante, ¿verdad?, el concepto. Y eso en la palabra, que es como crea el Señor, ¿no?
pues habla de esto. Entonces, claro, y nos dice, bueno, entonces en la creación, que no había mal, ¿qué concepto debemos tomar de la palabra? El bueno, ¿no? No es pisar, subyugar, destrozar, ¿no? No es dominar en ese sentido, ¿no? También dice más abajo, dice, hay otra dimensión de este concepto de dominio, de Génesis 2.15, donde Dios puso a Adán en el jardín para que lo labrara. Abat significa. Es curioso, aquí en Cataluña a los pastores, bueno, a los curas les llamaban abat, y las abadías es donde estaban los abats, ¿no? Y es curioso que se llame trabajar, cultivar esa palabra. Y lo guardase, shamar, poner un cerco alrededor, protegerlo, cuidarlo, observarlo, preservarlo, considerarlo, reservarlo. ¿No? Esa era la labor de Adán en ese Edén. Ahora, ¿qué trabajo debería ser? ¿No? Nos describe Elena White cómo se dedicaban a entrecruzar los sarmientos entre ellos para generar estructuras. O sea, ¿qué trabajo debería ser, ¿no? El que ellos estaban haciendo, ¿no? Desde luego no sería ahí... Es otra historia, ¿no? Claro, no había que quitar malas hierbas, no se morían las cosas, o sea que era un trabajo diferente, ¿no? Pero era un cuidado, pues, relacionado muy del amor, del cariño, de estar ahí, de ponerlo todo en condiciones, no sé. Que ya era perfecto, pero es una sensación extraña, ¿no? Labrar y cuidar, ¿no? ¿Cómo debe ser? Que luego también dice Elena White, ¿no? Y cuando volvamos a estar allí, que tendremos también nuestra labor, ¿no? Y que todo lo haremos para nosotros, no construiremos la casa de los demás, ¿no? Sino que haremos algo también, ¿no? Ella dice que describe, que ve que hacíamos algo, pero no sabía exactamente qué, ¿no? Es interesante. Descubrimos así que dominar es realizar una administración o mayordomía cuidadosa y amante. Esa es la relación que tenemos que tener con el entorno. Y ahora tiene otras connotaciones, ¿no? Esta palabra, dominar. Lo vemos en la naturaleza, ¿no? El macho dominante, ¿no? Es el jefe, Sí. El que manda, y el que como alguien se levante contra él, lo destruye. Claro, puede, es ¿no? el concepto negativo posterior a la creación. El concepto negativo a causa del pecado. Sí. Posterior al pecado, perdón. Sí. No, es interesante. Límites. Pues habla de la... Esa es la lección del martes. Que evidentemente tenía una mayordomía, pero había unas condiciones que tenía que cumplir. Y la única que le pone, que es no comas de ese árbol, pues justamente esa es la que transgreden, ¿no? O sea que, fíjate, nos lo dio todo, se lo dio todo a Adán, ¿no? Todo para su felicidad. Y en cambio, Satanás consigue que Eva se plantee otras cosas, teniéndolo todo. Bueno, quizá porque, tal como dijisteis en otras conferencias, el hombre estaba sujeto a 6.000 años de prueba, ¿no? O sea, que el hombre está como a prueba y que esta prueba concluirá cuando venga Jesús por segunda vez y ya quedemos sellados ya a la posibilidad de pecar, ¿no? ¿No? O sea, Sí, lo que pasa es que, bueno, la situación en cada momento, claro, Dios lo sabe todo, pero en ese momento ella no tenía por qué pecar, ¿no? O sea, ese es el concepto que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? La omnisapiencia, pero además el libre albedrío. Son dos cosas que a veces no comprendemos, ¿no? Que nos cuesta de unir, ¿no? Pero si sabía que pasaba esto, ¿por qué lo crea? Si sabía que pasaba lo otro, ¿por qué permite esto? Pues porque los crea libres, quiere que sirvamos con inteligencia, mentalmente dirigiendo nuestra mente al Señor. No solo de corazón y cuando nos encontramos mal luego ya no. No. Que la mente domine al cuerpo, no lo machaque, lo domine, lo controle, lo gestione al corazón. Y en el momento en el cual vemos las cosas negras, oscuras,
pues por fe, porque sabemos que después viene la luz, pues seguimos, ¿no? Porque luego el dominio ese de la mente sobre el cuerpo es el que debe tirar hacia adelante, porque queremos tener nuestra mente en el cielo, aunque nuestro cuerpo esté en el suelo o en la tierra, ¿no? O sea, que esa relación también de dominio está dentro de nosotros mismos también, ¿eh? Habla, dice, por ejemplo, Dios le dijo a Adán que el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba prohibido. El primer pecado fue en el contexto de la mayordomía. Adán y Eva traspasaron los límites que Dios les había puesto al dominio de ellos. La creación todavía está sufriendo por ese traspaso de límites, ¿no? Porque dice que toda la creación gime a una. Más adelante. Y el dominio sano que Dios les había propuesto a ellos, pues se ha convertido pues en un caos, ¿no? Porque vemos lo que el hombre ha llegado a hacer con el planeta, ¿no? Destruyendo bosques, destruyendo especies, explotando la tierra. El hombre está destruyendo. Ya sabemos que hay otros que también trabajan para crear más caos y más destrucción, y el tema del cambio climático, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hombre, bueno, parece que su destino hoy por hoy sea destruir el mundo, porque cada vez de mal en peor. De hecho, ¿no? todo está... Incluso entre nosotros, nos quitamos la vida el uno al otro. Claro, todo está conectado, lo que comentas, claro, porque es el hombre, pero los agentes satánicos que están moviéndolo todo para que esto suceda, evidentemente, ¿no? O sea que el Dios de este mundo, en minúscula, ¿qué intenta? Pues que meternos en la cabeza conceptos para seguir haciendo lo que se supone que, bueno, que es malo para la Tierra, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta la otra parte, ¿no? Que evidentemente todo lo que la naturaleza está mostrando es para nuestro bien, y que, como dice Elena White, aunque la naturaleza esté degradándose también por el peso del pecado, aún podemos recibir lecciones. Por eso debemos estar en la naturaleza. Aún podemos aprender cosas de ella. O sea, lo que sí que está claro es que por mucho, porque eso luego lo vemos en la lección del día siguiente, ¿no? Por mucho que nosotros nos pongamos de la parte de la ecología, porque fijaros lo que dice aquí. Dice, hoy sufrimos los estragos, sección del miércoles, hoy sufrimos los estragos de los desastres naturales, dice, ¿vale? Sabemos todos muchos de ellos de dónde provienen, de nuestro ecosistema deteriorado, y hacemos grandes esfuerzos para usar la tecnología y la industria con el fin de protegernos. Sin embargo, mucha de esa misma tecnología daña nuestro planeta. La ecología es un tema moral, ético y teológico, ya que la explotación de la tierra puede conducir a grandes penurias para todos. A ver, ¿os suena algo esto? ¿Os suena algo esto? ¿No os suena de nada? Laudato sí. ¿Qué está uniendo la ecología con la teología, con la moral y con la ética? Dándonos a entender que podemos redirigir lo que está pasando, cuando las profecías dicen que no los podemos redirigir lo que está pasando. Por eso decía, esa ambigüedad en la lección en la cual, sí, cuando volvamos a estar en la tierra como seres recreados, vamos a dominar la tierra, siendo coherederos con Cristo, pero no ahora. Ahora no vamos a solucionar nada. Ya nos podemos poner a amar la naturaleza y a ponernos ecólogos y lo que tú quieras, pero no vamos a solucionar nada. ¿Quiere decir eso que tengamos que ensuciarlo todo y destrozarlo todo? No. Hay que hacer mayordomía igual, hay que cuidar tu entorno igual, porque además es para tu propio bien también. Pero a nivel global, ¿vamos a redirigirlo todo? ¿Vamos a dominar otra vez? Es Laudato Si. Es una frase de Laudato Si. Entonces tenemos que tener en cuenta que el Papa dice,
tal cosa. O sea, cuando no podemos ir por ahí a manifestarnos en función de salvar la tierra, porque la tierra se acaba, y punto. Y se deteriora, y punto, y se quema, y se va a quemar. Y eso lo tenemos que comprender. Sí. La gente también tiene que saber distinguir en que la palabra de Dios está para enseñar al hombre a vivir en comunión directamente con Él. No a que haya un sacerdote papal, en este caso, que todo lo que salga de su boca tenga que ser sí o sí, ¿no? Que hay mucha gente que no sabe distinguir eso, que nosotros, de hecho, nos bautizamos para estar en comunión con Él y la oración tiene que ir dirigida hacia Él. Y mucha gente no es que haga oración dirigiéndose a Él, es que solo escuchan lo que dice un sacerdote, no escuchan lo que realmente te dice Dios directamente a través de su palabra. Ahí Laudato Si está jugando con eso, con que están esperando a que haya un líder que les diga algo. El líder ya existe, ya hace desde la eternidad, no hace falta que salga o ir a verlo a una plaza, no, el líder ya está en el cielo hace tiempo y tú puedes hablar con él directamente y ahí está la comunión, ¿no? Y eso mucha gente no lo sabe ver, está como detrás de buscando un líder físico. Y ahí está aprovechando la iglesia popular. Como la época de Jesús, ¿no? Jesús también, ¿qué pasa? Los fariseos esperaban, el pueblo esperaba que un rey físico, fuerte, ¿no? Con poder hiciera flash y todos fuera, ¿no? Es lo que la gente siempre busca. En otros tiempos, de otra manera quizás, pero al final es lo mismo, ¿no? Quieren ver algo, ¿no? Pero eso es falta de fe, porque... Bueno. Es falta de fe directamente, sí, porque lo que no se ve físicamente, quizá la gente no se lo acaba de creer, pero... Bueno, la fe viene por el oír, o sea que también nos toca, pues la gente tenga fe, tienen que escuchar, ¿no? Y luego que es un trabajo más sutil, no es... Para llegar a notar eso, yo creo que hay un trabajo detrás de todo esto, cosa que la gente tampoco está dispuesta muchas veces. Lo que quieren es una respuesta inmediata. Sí, rápida, y lo más cómodo, sí, y que te emocione, que te remueva los sentimientos. Me gustaría leer la Educación 26-27, que aquí lo cita la lección. Dice, Adán había sido rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel, fijaros, rey de los seres inferiores. O sea, claramente marca dos niveles. Y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno. Toda la naturaleza reconoció su gobierno. Pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la creación animal. Por lo tanto, un animal no podía pecar si primero no pecaba el hombre, ¿no? O sea, se extendía. Se extendió a través de ¿qué? Del que tenía conciencia de pecado, bueno, del que sabía lo que no tenía que hacer. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraba, o sea que el aire ya también cambió. Ya también cambió. Y no había fábricas en ese momento construidas, pero ya el aire cambió la calidad y todo. Hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. ¿Queremos conocer el mal? Tranquilos, pero habrá consecuencias, y eternas. Pero lo interesante de todo esto es que Ellen White también habla en otros lugares como el poder de Dios permea la naturaleza. Permea la naturaleza es permear, ¿sabéis qué es, no? La atraviesa, fluye, la moja. Está ahí. No es la naturaleza de Dios, pero el poder de Dios la permea. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tú estás en la naturaleza, ese bienestar que te entra, ese momento de sosiego que notas, ese aire que pasa y te da esa paz, o ese árbol que ves cómo se mueve y te quedas como 10 minutos viendo cómo se mueve el árbol ahí con el viento y no sabes por qué,
esas cosas, Dios permea la naturaleza. Entonces, eso es una parte ínfima de lo que Adán vivía. Imaginaros cómo debía vivir él la relación con la naturaleza, ¿no? Es impresionante, ¿no? En una película lo vi, ¿no? En Estados Unidos se hace un juicio y normalmente a los que se les interrogaba le decía, bueno, juras decir la verdad, toda la verdad, y acababa con la ayuda de Dios. Y eso se me quedó metido en la cabeza porque digo, si nosotros hiciéramos las cosas o pidiéramos las cosas con la ayuda de Dios, seríamos permeables también, ¿no? Porque al final lo que hace es dejamos que el espíritu fluya. Cuando intentamos hacer las cosas por nosotros solos, claro, o sea, las hacemos igual, pero no entra el espíritu de Dios. Y a veces, y ahora me has hecho pensar con esto, ¿no? Que la naturaleza, los animales mismos, ya lo notas, que muchas veces ellos cuando intentan hacerte algo, muestran más compasión o más el poder de Dios que uno mismo. Porque hay animales súper mágicos, sí, que te lo demuestran. Sí. Y que tú dices, no puede ser que solo un animal, si en teoría la ciencia dice que son irracionales, si no hay un Dios detrás, no puede ser que un animal te estén intentando decir esto. Y es porque quizá ellos se dejan permeabilizar más que nosotros. Bueno, por eso a veces nosotros tendríamos que pensar así, ¿no? Pensar un poco más. Voy a hacer esto y yo creo que va a salir así con la ayuda de Dios. Sí. Y me voy a volver más permeable. Entonces, como que luego ya el Laudato sí ya lo llevamos dentro nosotros. No hace falta que lo diga nadie ni lo haga nadie, ¿sabes? O sea, ya estamos haciendo más por la naturaleza que cualquier otra cosa que podamos esperar de cualquier otro ser vivo, ¿sabes? Lo que está claro es que tenemos que estar ahí en el campo como sea, en la naturaleza como sea, para poder disfrutar de la paz y también del hecho de que nos toca trabajar esa naturaleza, nos toca trabajar ese campo, nos toca ver cómo eso crece, ver cómo tenemos que tener parte importante en el que algo que tú cultivas crezca. Con la ayuda de Dios. Claro. La semilla no florece o no germina si el Señor no lo permite. Pero tú tienes que te utiliza a ti para que tú tires el agua, para que Él pueda y haga lo que tenga que hacer. Hay una norma, ¿no? Tiras agua y entonces crece, ¿no? ¿El Señor podía hacerlo crecer sin agua? Claro que sí. Pero ha establecido un patrón para que tú también seas partícipe de su divinidad, tirando agua. ¿Y con eso qué hace? Que estemos en comunión con Él, con la naturaleza, ¿no? O sea que no necesita de nosotros para hacer crecer la semilla. Quiere que participemos con Él para crecer la semilla. Es hacia nosotros. No le haces un favor a Él. Te lo está haciendo a ti porque tú colaboras con Él. Es muy diferente. Es un dominio, pero que a la vez es recepción de bendición. Un regalo. Ese concepto es, ¿no? Aparte que las plantas crecen más fuertes si uno le da cariño. Sí. Y está comprobado. Sí. Muy bien, pues entramos en la parte del jueves. Nos hacen leer unos versículos para trasladar el tema del dominio. En la parte del miércoles, precisamente, hay la declaración de los adventistas del séptimo día sobre la mayordomía y el medio ambiente, etc. Y fijaos que es del año 1996. Era la época en que unos años antes ya se estaban fundando esos partidos políticos conocidos como los verdes, a nivel europeo, etcétera, etcétera, que evidentemente no se crearon porque sí, sino porque detrás había un movimiento que lo estaba instando a que se hiciera. Y fueron procesos de cambio a nivel político, sobre todo en Europa, donde el tema del medio ambiente empezó a pegar con fuerza. Y muchos partidos políticos empezaron a incluir también en sus postulados parte de la cuestión verde.
porque si no, ya se quedaban un poco al margen. Claro. Y fue cuando la Iglesia Adventista también, al cabo de unos años, se subió al carro haciendo esto. Lo que pasa es que precisamente esos movimientos que se hicieron en plan partido político, y alguien estaba detrás trabajándolos para que con los años llegara la encíclica Laudato Si. Se nos ha ido preparando durante años y años a través de estos conceptos para que ahora el Vaticano pueda dar su estocada. Y lo ha trabajado a la perfección. Y la Iglesia Adventista aquí se sumó al carro, no sé si consciente o inconscientemente, no lo sé, pero era también para no quedarse al margen. Evidentemente, esto no hacía falta una creencia fundamental, es lógica que si tú eres humano y has sido creado por Dios y sabes que Dios ha puesto al ser humano para ser mayordomo, pues evidentemente tú no estarás maltratando toda la creación, ¿no? Pero claro, hacía falta subirse al carro. Y una vez más, ese subirse al carro, ahora a veces se quiere decir, mira, nosotros ya lo hemos dicho antes de Laudato Si, vale, pero es que antes ya lo habían dicho otros partidos verdes y demás, que ya estaban detrás los mismos que han hecho Laudato Si. Y han entrado en el juego sin darse cuenta que el Vaticano ha estado planeando para el ecumenismo. Y que Laudato Si al final entras en el domingo. Ese es lo peor de todo. Entonces, bueno, esperemos que la Iglesia se mantenga lo más firme posible durante el tiempo que queda para no estar en el domingo sino en el sábado, porque es la diferencia del Laudato Si prácticamente, ¿no? Pero en fin, tiempo al tiempo, porque ya sabemos cómo acabará todo. Volviendo al jueves, la lección nos pone el plano del dominio nos pone el dominio en un plano más espiritual, más de tema personal, de que debemos llevar a la gente, hablar a la gente para que tengan, pues, ¿qué? Aspirar a qué? A dominar la tierra, ¿no? Cuando toque, ¿de acuerdo? Y nos hace leer unos versículos. Y vamos a leer Deuteronomio 15. Aquí dice del 7 al 12, pero vamos a leerlo del 7 al 15. Si alguien quiere leer Deuteronomio 15, porque vamos a extraer cosas que creo que son realmente interesantes. 15 del 7 al 15. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová tu Dios te da. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Muy bien. ¿Algo que decir? Ya estamos, ¿no? Vamos, pero es que el concepto es muy interesante porque, primero, ¿qué dice? Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. ¿Qué es remisión? Restauración, ¿no? Que mengue algo, ¿no? Shemitah es la palabra, Shemitah, con la shin ahí de entrada, remisión de deuda, suspensión
del trabajo, como la deuda saldada, remisión. En el séptimo, en el año séptimo, dices, bueno, ¿cómo es que por qué en el séptimo la remisión? Porque habían 7 veces el año séptimo hasta llegar el jubileo, que eran los 49 años, que era el 50, el siguiente era el jubileo. Que en ese, ¿qué pasaba? Todo volvía al principio. Pero cada 7 años, remisión. Muy bien. Si leemos Éxodo 23, 10 al 12, nos vuelve a hablar del séptimo año de remisión y lo compara con el séptimo día sábado. Si alguien lo quiere leer. Éxodo 23, del 10 al 12, que nos lo da también la lección, al final. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. ¿Vale? O sea, ¿qué tenemos? El séptimo día, el séptimo año de la remisión, séptimo día de descanso. Ese séptimo día, ese séptimo año, ¿a qué está haciendo referencia? Al séptimo milenio, al milenio de descanso, en el cual la deuda será saldada, totalmente saldada. El pecado será remitido. Al año sabático, no al sábado, sino al año sabático. Al año y al día, porque luego en Éxodo también nos relaciona esto con el día. O sea que, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? Sabiendo. Porque ¿qué dice aquí? Diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. Ya, cuando venga ya todo será rehecho. Mientras voy a machacar a quien pueda. Sabiendo que está cerca el año séptimo. Lo tienen claro que llega el séptimo. Igual que sabemos que llega el sábado y sabemos que llega el año séptimo, sabemos que cuando empieza el séptimo milenio, sabemos que el 2031 es la remisión, empieza el milenio de la remisión. ¿Y cómo debemos comportarnos mientras sabemos eso? Bueno, como dicen algunos, que si sabes la fecha, ¿qué pasa? Que te dejas, ¿no? Te cuelgas. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿Qué te está diciendo aquí? ¿Que debemos actuar así? Igual. Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo. Es que haz que lo leo me pongo de los nervios. Porque es que está aquí escrito. ¿Y cómo debemos comportarnos? No mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se le contará como pecado. Te puedes morir mañana, ¿no? Eso tiene, o sea, saber que viene el año séptimo, el de la remisión, el milenio, ¿tiene que hacer que nosotros nos relajemos y pasemos de todo? ¿Ese debe ser nuestra reacción natural? ¿Y los que están diciendo esto realmente no será que creen ellos que les pasará a ellos mismos? ¿Por alguna razón? Elena White dice que si creemos, si a alguien le decimos cuidado que vas a hacer esto, o criticamos, probablemente es porque nosotros mismos haríamos eso. Es muy interesante. Dice, sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y todo lo que emprendas. Esto tiene relación con lo que ella también escribe, que dice que cuando acaba el sábado ya tienes que estar preparando el siguiente. Y faltan 7 días. Faltan 7 días, sí. Ya tienes que ir preparando, es decir, que es hoy el momento de actuar, no cuando lleguemos al 2031. Es ahora el momento de actuar, de prepararte, de compartir. Y es que, bueno, Shemitah viene de Shamat, que es tirar hacia abajo, echar abajo. También dejar libre. La liberación. Y una vez más, es para pensar, ¿y estos no sabían cuándo tocaba ese séptimo año? Claro. Lógicamente, por eso Clavado, se debían preparar. además. Exacto, matemático. Clavado, sí. ¿Y ahora no vamos a saber cuándo es ese punto especial en la historia de la humanidad? Pero fijaros lo interesante, porque además tenemos el versículo 15 que dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto en ese momento.
¿Y qué más dice? Y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. ¿Cuándo fue que rescató Dios a su pueblo de la tierra de Egipto? ¿En qué época del año pasó eso? Pascua, ¿verdad? Pascua. Pascua. O sea que... Y fijaros que, creo recordar que ellos contaban los años para los jubileos de otoño a otoño, que es cuando era Yom Kippur. Creo recordar, lo podemos revisar, pero creo recordar esto. O sea que todo y empezar el año civil de otoño a otoño, que rememora la creación, y eso algún día podemos hablar, todo y eso, ¿qué les dice del séptimo? ¿A qué recuerda el séptimo? A Egipto, a la salida de Egipto, que fue en primavera, que fue la Pascua. No podemos estar... Yo creo que es clarísimo. Y se sabe, y lo sabemos, y lo sabían, y lo debemos saber. Y el comportamiento debe ser aún mejor, aún más cerca, aún más consagración, aún más comunión. Y alegan, no, pero no podemos saber que es el 2031, porque, claro, ¿cómo lo demuestras eso? Pues será que no lo hemos demostrado veces, ¿no? Ya. Pero a ver, y gente antes de nosotros. ¿qué está diciendo aquí? ¿Cuándo viene Jesús? En año de jubileo, ¿verdad? Que es el séptimo, la séptima remisión. 7, 7, 7, 7, 49. Si lo sabemos en el primer 7, lo sabemos en el último 7, ¿no? El año de jubileo del último 7 lo sabían también. Por lo tanto, si viene el año de jubileo, lo vamos a saber porque cumple jubileo. Como el calendario judío actual que utilizan tiene el sistema de jubileos alterado, debido a que cambiaron ellos mismos su calendario, pues las personas que se están basando para decir que es en tal año y tal, el próximo jubileo, la están pifiando. Porque no se basan en el calendario caraíta. Ese es el grave problema que tienen. Y por eso están haciendo confundir a muchos. Pero hay que ir a lo que sabemos que es cierto. Y lo que sabemos que es cierto es lo que Ellen White le da la autoridad a William Hales, a James Hasher, lo deja clarísimo. Eso está bien computado. Por tanto, no le demos más vueltas. Y eso que además lo hemos demostrado en genealogías y en lo que haga falta. Pero aún y así la gente, muchos no quieren aceptar eso. Y siguen pensando que no se puede saber, que eso era aproximado. Esto es buscar excusas de mal pagador. La verdad es clarísima. O se coge o la rechazas. Y si la rechazas, el Espíritu Santo te rechaza. No hay otra, porque si se te da la verdad y la niegas, a ti la verdad se te quita y te vas a perder. Y eso aún son conceptos que muchas personas no terminan de captar, por desgracia. Es que vemos que es bíblico que por definición sabemos el año de la remisión. La Biblia nos está diciendo que por definición sabemos que el año de la remisión lo sabremos. Lo sabemos. Que se puede saber. Y el momento también del año. Y está en el Antiguo Testamento, ahí escrito. Y luego en toda la Biblia por simbología. No sé. Es precioso. Diciendo del día a la hora, nadie sabe. Recuerda lo que dice Ellen White en el conflicto de los siglos. Eso se está repitiendo a diario, continuamente, por desgracia, incluso entre adventistas. Sigue la lección hablando de diferentes versículos. Habla de Lucas 12:14, que habla de que convidemos a los pobres, que cuando preparemos un banquete no vayamos a buscar a los amigos, a los conocidos, no, ¿sabes qué? Busca a los pobres, que eso no te lo pueden devolver, y ahí serás recompensado en la resurrección. ¿Ibas a decir algo? Vale. En 1 Pedro 3:15
responded con mansedumbre si os demandan vuestra esperanza, ¿de dónde viene? Responded con mansedumbre. Que para retener una religión pura e incontaminada, visita al huérfano y a la viuda. Y guárdate del mundo. Elena White sigue en su época diciendo que la viuda y el huérfano tienen que tener una especial atención. Y fijaros lo interesante también de que a nivel, digamos, de iglesia, una viuda, ¿no? Si sabemos que Cristo y la iglesia es hombre y mujer, ¿no? Una viuda es también simbólicamente, y eso ya es opinión personal, una iglesia que ha negado, puede haber perdido su contacto con el Señor, ¿no? Y esas personas, esa iglesia debe estar también cuidada para volverla a llevar al Señor, ¿no? O un huérfano, ¿qué es un huérfano? ¿Un huérfano qué sería? Si somos hijos de Dios, alguien que no ha conocido a Dios o que ha perdido su relación con Dios, es un huérfano. También estos tenemos que ir a visitar. O sea que ya no solo la vida del huérfano físico, sino también aquellos que son viuda y huérfano espiritual, ¿no? Que podemos redirigirlos al Señor. También habla de evidentemente dar de comer al hambriento, cubrir al desnudo. Elena White dice que evidentemente hay momentos en los que van a pedir dinero mucha gente y que es muy difícil saber qué van a hacer con él. Y que no es adecuado dar sin pensar o dar así como si nada. Pero dice, si alguien nos pide de comer, dadle, porque no sabéis cuál es su motivo, puede ser un infortunio, ¿no? O sea que ahí tenemos también que dirigir esas peticiones a las necesidades básicas también y no juzgar. Y al final en 2 Tesalonicenses 3:10 nos recuerda, el que no trabaje, que no coma. O sea, nos va poniéndonos también en que aparte del trabajo físico, evidentemente tenemos que movernos y tenemos que hacer lo que leemos, ¿no? Y ya para finalizar, nos hace leer muchísimos textos esta semana, pero creo que básicamente sobre todo reflexionar en el concepto de que nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para recuperar ese dominio? ¿Qué es nuestra parte? ¿Es apuntarnos a un partido ecologista? No. Sabemos cómo va a acabar la Tierra. Eso no lo cambia nadie. Lo que sí que tenemos que hacer es la parte que hemos comentado, ¿no? Llevar a la gente y explicarles que ese dominio lo van a recuperar en la Tierra Nueva. Pero que empieza aquí cambiando nuestra mente y poniendo nuestra esperanza en donde hay que ponerla. Porque este mundo, por mucho que nos pongamos a luchar para que no te destruyan la naturaleza y tal, pues sabemos quién es el Dios de este mundo y que va a hacer todo lo posible para que caigamos en esos engaños. Hablando de esto, vamos a mostrar, si Dios quiere, en la próxima de Noticias de Actualidad, un vídeo que me pasaron ayer, y le doy las gracias a la persona que me lo envió desde aquí, de unas declaraciones de un exdirector de alguien, es alguien muy importante en Estados Unidos, o ha sido alguien muy importante en Estados Unidos, tiene que ver con el Consejo de Relaciones Exteriores, y vais a ver que habla de la geoingeniería. O sea, sí, el aire se perturbó ya cuando pecamos, pero lo que están haciendo ahora, esto ya no tiene nombre, porque esto es causa directa hecha por el ser humano expresamente, porque el diablo ya se encarga de hacerlo funcionar así, y nos están vendiendo conceptos tan falsos para que nos acojamos al Laudato Si, pero de lleno, y todo el mundo está cayendo en el gran engaño. Por eso, como tú decías, nos hemos de hacer de partidos ecologistas o de qué clase de movimientos nos hemos de poner, cuando lo que debemos hacer es
claramente decir el mensaje, lo que se está cociendo y que esto se acaba. Y o nos ponemos las pilas y hacemos las cosas bien, o acabóse por la eternidad. No hay otra. Ahora no podemos perder el tiempo con tonterías. Es que si no estamos colaborando en cambiar la conciencia mundial para preparar a las personas para el domingo. Es que no hay otra. Si nos postulamos en el activismo ecológico, nos postulamos en Laudato Si y nos ponemos en el bando que a través de lo que parece bueno nos va a llevar a la muerte eterna, a la marca de la bestia. Y eso hay que comprenderlo. Evidentemente no vamos a ir destrozándolo todo por ahí, es que no quiere decir eso. Hay un entorno a nuestro alrededor que debemos cuidar al máximo posible. Pero no vamos a cambiar el mundo así. Es que la palabra ya lo dice, que la puerta es Cristo y el camino es estrecho, ¿no? Que todo lo otro lleva a perdición y ya sabemos de quién lo ha inventado. Todo para perdición. Sí, señor. Bueno, pues, sin más, se acaba la lección aquí. Si quieres comentar alguna cosa y si no, pues vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Himno o oración? ¿Oración? Josep, ¿puedes hacerla? Señor y Padre, te damos gracias porque nos das un nuevo día, tu Santo Sábado, en el cual podemos estar nuevamente aquí reunidos, un grupo de tus hijos. Gracias, Señor, por esta lección, en la cual vemos cómo el pecado entró, se deterioró todo este plan que tú tenías para los seres que creaste en un principio, Adán y Eva. Toda la naturaleza se deterioró a causa de ese pecado, y cómo hoy el diablo ha utilizado ese error para aún destruir más tu creación y al propio ser humano. Señor, a nosotros que tú nos has dado a conocer estas verdades por medio de tu palabra, por medio del Espíritu de Profecía, te rogamos que nos ayudes para que sepamos ver en qué está trabajando la humanidad a expensas de estos planes diabólicos, y que sepamos discernir cuál es la verdad, cuál es el error, y que a la vez sepamos también dar atención a los hermanos que conscientemente están cayendo también en esos engaños. Sabemos, Señor, que el hombre no va a arreglar la situación del mundo, sino que esto irá de mal en peor, según está escrito en tu palabra, y que debemos prepararnos para ese verdadero encuentro que será cuando Cristo venga por segunda vez, no por el falso Mesías, sino por el auténtico. Señor, ayúdanos pues a vivir esta esperanza y a saber discernir esos errores y ayudar a los hermanos que caen en ellos. Que, Señor, nosotros tampoco seamos engañados, que hagamos tu voluntad y que nos preparemos para ese gran momento. Que tu paz quede ahora con nosotros, que tengamos un buen sábado y que lo guardemos como es debido. Perdona nuestras deficiencias y ayúdanos a ser mejores. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.